Es grato estar con ustedes nuevamente, después de un buen rato que no compartíamos por esta vía. Así que les saludo en nombre de mi familia. Estamos de todas maneras en conocimiento de las circunstancias allá en la Asamblea de Conchalí, en varios aspectos, y orando también. Así que damos gracias al Señor por poder acompañarles. Vamos a ver en la palabra de Dios algo que encontramos en el Salmo número 28. Vamos a leer allí, en el Salmo 28 para comenzar. Y vamos a leer los 9 versículos. Salmo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Es un hermoso salmo. Eh, Son solamente 9 versículos, aunque sabemos que en su forma original no tiene estas divisiones, pero nos da una idea más o menos de la dimensión del salmo. Y hermanos, el salmo nos habla el tema es la oración, nos habla de la oración del justo que busca a Dios, el justo que busca a Dios. Y nos damos cuenta cuánto necesitamos buscar al Señor en oración, acercarnos al Señor en oración, cuánta falta nos hace. Cuando uno se pregunta qué es la oración, a veces decimos que la oración es hablar con Dios, pero en realidad, además de eso, debemos verlo como una necesidad. Es una total necesidad. Es una necesidad de estar en comunicación constante con Dios. Así que no está de más estudiar una y otra vez el tema de la oración, porque es una de aquellas cosas que se descuida muy pronto. Es una de esas cosas que nos acordamos cuando estamos en necesidad, pero que en otras ocasiones lo descuidamos, cuando en realidad debe ser una constante en nuestras vidas.
Así que no pensemos que estudiar el tema de la oración eh, es recurrente. Nunca va a ser un tema demasiado recurrente. Siempre lo vamos a necesitar para que nos acordemos cuánto necesitamos acercarnos al Señor. Y este salmo en particular habla de eso, de la oración del justo que busca a Dios. Si pudiéramos hacer una simple estructura del salmo, tenemos tres aspectos fundamentales. En primer lugar está el motivo de la oración de David. Y cuando hablamos del motivo es por qué él se acerca a Dios con toda confianza. ¿Por qué él acude a Dios de la manera que lo hace? Pero después tenemos el contenido de su oración, es decir, cuáles son sus peticiones específicas. Y en tercer lugar tenemos el resultado de la oración, la gratitud, la alabanza, porque Dios ha escuchado y ha respondido la oración. Eso es lo que tenemos allí. Muy bien estructurado, muy simple, pero no sencillo, no sencillo. Y hermanos, pensamos que la oración es en realidad un hilo que une la escritura de principio a fin. La oración es como un hilo conductor en toda la escritura. Nosotros vamos a ir leyendo la escritura y vamos a ir de oración en oración, de oración en oración. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque siempre ha habido una necesidad de comunicarse con Dios. Y por lo tanto la oración es vital en la vida de las personas. Y podríamos especificar en toda la experiencia de la existencia humana. Siempre ha estado presente ese recurso de dirigirse a Dios. Mire, desde el inicio, en el principio, vemos que Adán hablaba con el Señor. Y cuando llegamos al final de la Biblia, del Apocalipsis, encontramos aquella oración. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, Señor, ven pronto. ¿Ven? Y la oración, en realidad, encontramos una riqueza tremenda en la manera en que nos podemos acercar a Dios. No existe una forma así como ritual específica para acercarnos a Dios, sino que en realidad estamos llamados a tener libertad para acercarnos a Dios. Hay algunos principios, por supuesto, que tenemos que aprender, como es la reverencia, el respeto, la responsabilidad de lo que estamos pidiendo a Dios, pero en realidad es en libertad, es con libertad. El llamado es a acercarnos libremente, confiadamente ante el trono de la gracia. Y por eso es que encontramos en la Biblia oraciones largas, encontramos también oraciones cortas, encontramos oraciones muy bien estructuradas, pero encontramos oraciones que son desesperadas, como la oración de Pedro cuando se estaba hundiendo y fue, Señor, sálvame, que me hundo. Simplemente eso. O lo que hemos comentado en Apocalipsis, donde dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Es una oración de un anhelo desde el corazón, que no se expresa en muchas palabras, se expresa en palabras muy específicas, una oración muy cortita, contundente, de acuerdo al deseo del momento. Sí, Señor, ven, ven ahora, ven pronto, Señor. Eh, encontramos que dice la Escritura en toda oración y súplica, que presentemos nuestras peticiones a Dios en toda oración y súplica. Y cuando dice en toda oración y súplica, está diciendo en todo tipo de oración. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de oración? Bueno, en realidad son estas, son la oración con la que nos acercamos a Dios en el momento oportuno, en el momento específico, en la circunstancia en que estamos. Y por eso, hermanos, tenemos que ser también conscientes
de en qué momento estamos nosotros presentándonos ante Dios. Por ejemplo, en oraciones privadas en casa, podemos dedicar todo el tiempo disponible para orar al Señor. Tenemos todo el tiempo a disposición y no hay ningún impedimento. Y podemos hacer oraciones extensas, podemos entrar en la presencia del Señor y conversarle todo lo que quisiéramos. Pero cuando estamos en la congregación, ¿será prudente ocupar mucho tiempo en oraciones largas? Cierto que lo más prudente es usar oraciones específicas y más cortitas para que otros hermanos también tengan ocasión de ejercer su ejercicio sacerdotal delante del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de toda oración y súplica, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser atentos a la circunstancia, al momento, a la necesidad con la cual nos acercamos a Dios. Hay oraciones de gratitud, hay oraciones de petición, hay oraciones de alabanza, hay oraciones de adoración. Ahora, mire esto. Si estamos en la reunión de adoración, ¿acaso conviene que hagamos oraciones de petición por cosas materiales, por ejemplo? ¿Conviene que en una reunión de adoración ocupemos el tiempo en pedir al Señor cosas que nos faltan? Lo más prudente es usar ese tiempo para adorar al Señor, para traer a la memoria lo que Él ha hecho a nuestro favor por la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero por el contrario, cuando estamos en una oración, en una reunión de oración, en una reunión que está destinada a pedir por las necesidades, a interceder por los enfermos, cierto que no sería un buen uso del tiempo ocupar mucho tiempo en adorar al Señor, porque al final después no queda tiempo para las peticiones específicas. Entonces, es bueno que seamos conscientes de dónde estamos, en qué contexto y qué es lo que deseamos hacer con la oración. Si es una reunión de petición, si es una reunión de oración por necesidades, ocupémoslo en eso. No está mal adorar al Señor, pero no ocupemos tanto tiempo en la adoración si lo que estamos es buscando la ayuda en situaciones específicas. Bien, hermanos, eso es un consejo de cómo aplicar de manera eh, correcta, oportuna, estos diferentes tipos de oración. Con toda oración y ruego, no lo olvidemos. Entonces, en el momento en que estemos presentándonos delante del Señor, pensemos qué es cómo vamos a ocupar el tiempo, cómo vamos a ocupar ese tiempo de oración. Ahora bien, cuando estamos en un problema de peligro inminente, no vamos, ni siquiera lo vamos a pensar. Va a ser una oración de la necesidad misma, de que apremia. Y ahí ni siquiera lo pensamos. Señor, acude a mí. Ayúdame, Señor. Así que, hermanos, tenemos toda esa libertad, ese llamado, ese deseo del Señor de que acudamos a Él. Y por lo tanto, debemos aprovechar ese recurso, no despreciar ese recurso. Lo que vemos en el versículo 1, vamos a ir entrando en el texto, Salmo 28:1. Vamos a ver en primer lugar la correcta actitud del justo. Recordemos que este salmo nos habla de la oración del justo que busca a Dios. Y quiero referirme en primer lugar a la correcta actitud que debe tener el justo que busca a Dios, aquel que busca a Dios. Y en primer lugar, veamos que aquí hay un clamor, el clamor de la fe, el clamor de la fe. Dice el versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Y ese es el clamor de la fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es suficiente y todopoderoso para hacer lo que Él quiera hacer. Que no pongamos en duda ninguna cosa, porque Él puede hacer todo. Y Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto debe ser un principio, hermanos, en cómo nos acercamos a Dios. Tenemos que entrar en plena certidumbre de fe, con toda confianza. Y mire cómo ingresa el salmista a la presencia del Señor. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, roca mía. El salmista clama porque tiene confianza en su Dios. Él clama porque él sabe que Dios es todopoderoso. Y cuando David dice, roca mía, implica que él ya ha sido ejercitado en la dependencia de su Dios. No es algo que le contaron. No le dijeron, ve y acércate a Dios a ver si te escucha, a ver si te responde. Él no se acerca con timidez. Él no se acerca con incertidumbre. Él no se acerca a ver si es que acaso Dios va a responder. Mire, hermanos, él dice, roca mía, a ti clamaré, roca mía. Por lo tanto, él ya ha experimentado esa dependencia de su Dios. Él no espera que quizás Dios sea una roca de protección. Él no espera que quizás Dios sea una manera más de encontrar fortaleza o una forma más de obtener consuelo y respuesta. Él sabe que Dios es lo único que necesita. Él sabe que Dios es el único que tiene cuidado de él. Él sabe que Dios es el único que le puede sostener, que le puede fortalecer, que le puede sustentar, que le puede levantar, aun cuando esté caído, aun cuando esté desanimado. Él conoce a ese Dios. Él sabe que ese Dios es suficiente. Él ya ha recibido antes el beneficio de esa protección y entonces puede clamar con toda seguridad que Dios es verdaderamente y sin lugar a duda su roca, su roca. Ahora, hermano, sucede a menudo que a veces somos conscientes de la protección y el cuidado de Dios en muchos aspectos, pero cada vez que entramos en periodos de adversidad, cada vez que entramos en procesos complejos, olvidamos todo lo que Dios ha hecho antes hasta ahora y entramos en angustia y entramos en desesperación porque olvidamos lo que Dios ya ha hecho y pensamos que quizás no lo volverá a hacer. Pensamos que quizás Dios ha cambiado de opinión. Fue fiel antes, pero hoy no sé. Me ayudó antes, pero ahora no estoy tan seguro. Entonces entramos en una agonía, en una angustia, en una desesperación. Hermanos, ¿acaso el Dios que actuó antes a nuestro favor no lo hará una vez más? ¿Acaso cambia Dios? ¿O será que despierta un día más benévolo que otro? Los que tienen jefes complicados saben que hay que encontrar el momento oportuno para ir a hablar con el jefe. No siempre es el momento oportuno. Y uno espera y tiene un tema y quiere pedir un permiso y va a ver al jefe, pero uno dice, no, ahora no porque no me va a atender ahora. Me va a decir que no de una.
Y a veces pasa la semana y no encontramos el momento oportuno. Y el viernes a última hora, jefe, ¿me puedo pedir el lunes? ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante, es fluctuante. Y nosotros a veces pensamos que Dios actúa así. A veces pensamos que Dios es como un jefe lunático que anda con la luna y las mareas y que tenemos que ver el momento de acudir. ¿Se despierta Dios un día más benévolo que otro día? Una cualidad de Dios que deberíamos darnos, que debería darnos firmeza, es su inmutabilidad, su fidelidad inmutable. Hermanos, esa cualidad de Dios debería sostenernos, debería animarnos, debería impulsarnos a acudir a Dios. Su fidelidad inmutable. Él no cambia. Nos acordamos, por ejemplo, de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, podemos buscarlo. En el primer libro de Samuel, el capítulo 7, el versículo 12, y vamos a acordarnos cuando Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y sabe lo que pasó? Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel sabía que su Dios, que ese Dios no era un Dios fluctuante y que él podía confiar en ese Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia, ante el enemigo más terrible, no importa. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Es por esa fidelidad inmutable que podemos clamar a Él con toda confianza. De lo contrario, piénselo bien. De lo contrario, el clamor no serviría de mucho, porque tendríamos que invertir recursos, invertir tiempo para hacer ritos o servicios religiosos para despertar la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta? Si Dios fuera un Dios variable, inconstante, si tuviéramos que encontrar el momento oportuno, si tuviéramos que buscar la forma de llegar a Él, tendríamos que hacer rituales, tendríamos que invertir recursos y hacer servicios religiosos para despertar su misericordia, para ver si Dios puedo tocar su corazón, para ver si puedo tocar la fibra de su sensibilidad. ¿Y sabe qué? Las personas que no tienen su confianza puesta en este Dios inmutable son aquellos que caen en la idolatría, caen en los cultos paganos. ¿Y por qué? Bueno, la razón es que ponen su confianza en dioses que no son confiables y que hay que tenerlos contentos para que sean favorables a sus seguidores. Y la manera de tenerlos contentos es, bueno, en cultos paganos, idolátricos, para tratar de llegar al corazón de esos dioses. Un ejemplo muy claro está en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 19. Está ahí Elías, le dice a Acab que reuniera a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera
que comen de la mesa de Jezabel. Júntalos a todos, le dice Elías a Acab. ¿Y qué sucede allí? Bueno, ellos prepararon su sacrificio e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y Elías se burlaba de ellos. Gritad más alto, más fuerte, en voz más alta, porque Dios es. Quizás está meditando, quizás tiene algún trabajo, a lo mejor va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el tiempo, pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Hermanos, dice Santiago de Elías, Santiago en el capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un día estaba animado y al otro día quería que le alcanzara la muerte. ¿Quién no se ha sentido así? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué impactó la vida de Elías? Dice: él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y entonces oró otra vez, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, hay una completa paz en aquellos que son ejercitados en la confianza en el Dios verdadero. Elías oró al Señor y el Señor envió fuego sobre aquel altar que Elías había echado, había mandado que echaran agua y agua y agua y mojara y rebalsara todo el altar y el sacrificio y todo rebalsado de agua. Y él solamente alzó su voz al Dios de su confianza y Dios respondió. Hay una completa paz, hay una seguridad total en aquellos que son ejercitados en la confianza en el Dios verdadero. Aquel que confía en el Dios único y verdadero tiene que hacer como el salmista, clamar con toda confianza, porque Dios está atento a los que se acercan a Él. ¿Y qué es lo que dice el salmista? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, roca mía. No hay ninguna duda en el salmista. Y el salmista David nos invita a vivir en oración dependiente, en oración de fe. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud del justo que se acerca a Dios? En primer lugar, con un clamor de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero hay una segunda actitud que es muy importante, y es la actitud de reverencia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y dice en el versículo 2: Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y eso nos habla de reverencia, reverencia.
Su oración era un clamor a Dios. Y su cuerpo se colocaba en esa postura tradicional de oración, alzando las manos. ¿Y sabe por qué alzaban las manos? Ellos extendían sus manos abiertas así como mendigos necesitados. Ellos alzaban sus manos como mendigos, manifestando su total esperanza y su total dependencia de Dios. Ahora, ¿qué podría merecer un mendigo? ¿Qué podría merecer? El mendigo viene como diciendo, yo no merezco nada. Dame lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras. Lo recibo con agrado porque no merezco nada. Bueno, esa debería ser la postura y la posición del mendigo. Sabemos que hoy día hay mendigos que no lo son tanto y que uno a veces quiere darle algo y ellos consideran que es muy poco y lo desprecian, incluso hasta lo botan al suelo. Pero la postura de un mendigo de corazón es: yo no merezco nada y voy a recibir lo que tú me quieras dar. ¿Qué podría merecer un mendigo? Todo lo que recibe es por gracia. Todo es por gracia. Y esa es la actitud del que clama a Dios en oración. No exige nada, no demanda ninguna cosa, no se cree merecedor de nada y al contrario, se sabe necesitado de absolutamente todo. De absolutamente todo. Un total necesitado. Hay una palabra para eso en la Biblia: menesteroso. El menesteroso es el que no tiene absolutamente nada y el que necesita absolutamente todo. Ese es el menesteroso. Y dice la palabra que Él levanta del polvo al menesteroso. O sea, el menesteroso está en la ruina, en el polvo, comiendo el polvo, la tierra. Y el Señor, en su gracia, levanta del polvo al menesteroso. Hay una palabra allá en Proverbios 31, en el consejo que le da la madre a su hijo, al hijo de sus deseos, y la madre le dice a, a su hijo en Proverbios 31, versículo 8, dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ese es el consejo de la madre al rey Betuel. Dice: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bueno, este es un juez. Se le da el consejo de que ejerza como juez, pero un juez que no cobra. Este es uno que no cobra. Porque ¿qué le puede pagar el pobre? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué le puede pagar el menesteroso? El que no tiene nada, absolutamente nada, el que está en el polvo. No le puede pagar con nada. Y sin embargo, el juez abre su boca con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, me gusta pensar en el Señor Jesucristo. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, los que no se pueden defender a sí mismos. ¿Quién es el mudo? El mudo es al que lo acusan y no se defiende. No se puede defender. Y el mudo es al que Dios le dice: tus pecados te condenan. Y el mudo calla y reconoce que no se puede defender de esa acusación,
en realidad mis pecados me condenan. Y luego dice, abre tu boca, el Señor Jesucristo, el que juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Los que estamos faltos de Dios, necesitados de Dios completamente, pero Él es a nuestro favor. Hermanos, qué Dios como Él, qué Dios como Él. Por lo tanto, Él merece nuestra reverencia. Y cuando el salmista levanta sus manos a modo de mendigo, está aceptando su gracia, está reconociéndose necesitado y dependiente. Esta debe ser la actitud al acercarnos a Dios. Hay otra actitud que tiene que ver con mostrar o marcar la diferencia respecto de los malos. Dice el versículo 3, estamos en Salmos 28, 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Marcar la diferencia respecto a los malos, es decir, no camuflarse ni parecerse al resto, sino ser un claro ejemplo de los que confían en el Señor. El resto está desesperado. El resto está en la ruina de la desesperación. Pero el que espera en Jehová, el que espera en el Señor, debe marcar la diferencia. No puede desesperarse. No puede entrar en eh, en una locura de incertidumbre, sino que en realidad manifiesta su confianza en el Señor. Y eso marca la diferencia. David sabía que su vida era diferente a la de los que hacen iniquidad. Y él pidió que Dios lo tratara de manera diferente que a los malos. El versículo 3 dice acerca de los inicuos: son falsos en sus palabras, esconden la maldad en su corazón. Dice, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Es decir, hablan una cosa, pero hacen otra. Palabras suaves de amor fingido. Pero David no era así. David no era así. Por lo tanto, el creyente, el justo que se acerca a Dios, debe tener también una vida que agrade a Dios. Ahora, cuidado, no es ningún impedimento si caemos en algún pecado que nos impida acercarnos a Dios. Todo lo contrario. Por cuanto hemos pecado, es necesario acudir a Dios en oración de arrepentimiento y restauración. El versículo 4 dice, respecto de los malos, dales conforme a su obra, dales conforme a su obra. Y David repitió la misma idea en 4 frases diferentes. Dice, conforme a su obra, en el versículo 4, conforme a la perversidad de sus hechos, conforme a la obra de sus manos, y luego dice, dales su merecido. Ahora uno ve estas peticiones y uno dice, ¿qué pasa en el corazón del salmista que pide esto para sus enemigos? Bueno, estas peticiones no son expresiones vengativas. Estas peticiones expresan la convicción de que Dios es juez justo y de que el juicio es una necesidad moral en Dios. En definitiva, el salmista lo que está diciendo, yo sé que tú lo vas a hacer porque
porque tú eres Dios justo, que retribuyes a los malvados y le haces ver el resultado de sus obras y de su corazón entenebrecido. ¿No sería Dios si dejara sin culpa el pecado? Por lo tanto, él aquí lo que está diciendo, más que una sentencia, lo que está haciendo es confirmando lo que él sabe de Dios, lo que él conoce de Dios, que es Dios, es juez justo. Por lo tanto, él va a darles conforme a sus obras, conforme a la perversidad de sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Dios les va a dar su merecido. Eso es lo que él sabe. El salmista sabe esto porque conoce a Dios, porque conoce a su Dios. En el versículo 5 dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Los impíos se olvidan de Dios, pero Dios no se olvida de su maldad. Dios va a darles lo que merecen a quienes lo rechacen, a quienes no acudan a Él en convicción de arrepentimiento, en arrepentimiento genuino, aquellos que desprecian su santidad. Dios no tendrá por inocente al culpable, los derribará y no los edificará. Y luego, en cuarto lugar, la actitud correcta con que se presenta el salmista es una actitud de gratitud. Hermanos, ¿cuánta gratitud debemos al Señor? Gratitud. De repente la oración se convierte en un canto de alabanza, en un acto de adoración. Y dice el versículo 6, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Es gratitud al Señor, alabanza, adoración a su nombre. Y si notamos bien, esta alabanza se basaba en una razón. Dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y esta alabanza se basa en esa palabra que la verdadera alabanza se basa en razones suficientes y evidentes, no en una emoción irracional. Él va a dar los motivos de su alabanza. Esa alabanza surge de la misma experiencia de aquel que ha experimentado el favor de Dios. Tiene razones suficientes para adorar a Dios. Y David sabía que Dios respondió a su oración. Él dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Él lo da por hecho, él está convencido de eso. Incluso antes de que la respuesta estuviera a la vista. Algunos enseñan que ningún hombre puede saber cuándo Dios le escucha y si contesta sus oraciones. Pero hermanos, el creyente verdadero sabe que Dios escucha siempre su oración. El creyente espera en la oportuna respuesta de aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa es la confianza del creyente. No podemos vivir en la incertidumbre. ¿Acaso Dios me habrá escuchado? ¿Acaso Dios querrá atender a la voz de mi clamor? No olvidemos que somos hijos de Dios. Y Él, cual Padre amoroso, tiene cuidado de nosotros y de cada una de nuestras peticiones. Él está al tanto y escucha y responde. Hermanos,
No puede haber duda ni incertidumbre. Tenemos que tener total confianza en nuestro Señor. Así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y ahí encontraremos gracia y oportuno socorro. El Señor no se tarda, pero tampoco se demora. O sea, no se demora, pero tampoco se apura. Es oportuno, ¿verdad? Oportuno socorro. No se apura, no se demora. Por lo tanto, la actitud correcta debe ser con un clamor de fe. En segundo lugar, en total reverencia, reconociéndonos mendigos, necesitados, y aceptemos con gratitud lo que el Señor nos quiera dar. Marquemos la diferencia en nuestras vidas respecto de los malvados y tengamos una respuesta en gratitud, cuando aún no tengamos la respuesta ante nuestros ojos, pero ya hemos dado gracias por lo que Dios hará. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga con esta palabra. Gracias.